Bienvenido, qué bueno que te animaste a ver este tema y el día de hoy vamos a hablar sobre calendaria, de ese aspecto en el cual se adapta el calendario a la configuración que nos está entregando la Tierra. Si bien en la LGC hemos venido con el desarrollo de cómo son los planos, de cuál es esa configuración de los números, en calendaria vamos a ver un poquito más su aplicación, cambiando la perspectiva de qué es lo que Tierra me está transmitiendo día a día a mí. Si bien el Sol está entregando esta información a Tierra a través del intercambio de iones o a través de esas descargas electromagnéticas que a veces recibimos, que recientemente tuviste como auroras boreales o que hacen que dicen que va a haber una tormenta solar o que hay una llamarada solar, bueno, es un desprendimiento de información que de alguna manera la Tierra la tiene que procesar. Entonces, para nosotros, normalmente el Sol manda la información a la Tierra y la Tierra lo que hace es fragmentarla o hacer el desdoblamiento de esa información cuadro por cuadro, que en nuestro caso sería día por día, como lo experimentamos, y es a través del año. Entonces, el año le pertenece al Sol, pero el día le pertenece a la Tierra. A través de calendaria lo que se hace es mapear esa información del día que se nos está configurando. Entonces, para el caso de calendaria, lo que vamos a ver es cómo está estructurada esta nueva forma de verlo. Si bien nosotros vamos a pasar de meses, que es una forma más de administrar la información por parte de ese código que nos está enviando el Sol, a días. En el día en que es un poquito más veloz, un poquito más rápido, pero también nos está permitiendo vincularnos de una forma de uno a uno con la información que nos está llegando. Entonces va a cambiar un poquito la configuración. Entonces, antes que nada, mi nombre es Miriam Catalina y espero que estés disfrutando de este video. Si gustas ir por agua, hay que mantenernos hidratados, hay que igual traer algo donde anotar. Las anotaciones que no sean buscando como un resumen, ese es mi consejo, más bien es donde anotar donde me dio curiosidad, donde siento que resoné más, donde algo me llamó la atención y me quedé con esa pregunta latente de ¿y esto cómo lo puedo aplicar? Y todo lo que no entienda, vamos a adaptar un concepto que aprendí en una de mis clases, que es, lo voy a poner en mi carpeta de mi límite, para después volverlo a un alcance. Ahorita lo voy a meter en mi carpeta de límite. Lo que no entienda, lo mando a esa carpeta. No lo desecho, porque me va a servir. Digamos que está sirviendo de colchón o de base en la parte más veloz para lo que vamos a construir con esta información. Entonces, aquello que no entienda me puedo decir, lo pongo en mi carpeta de límite. Para después, con el tiempo que ya se relantelice, que vayas dando la información, que pase el transcurso de los días, que a lo mejor aprende nuevos conceptos o aprende una nueva herramienta, tal vez pueda rescatar algo de lo que ya estaba en esa carpeta previa, que me estaba anticipando, que iba a utilizarlo en alguna parte de mi proceso, pero ahorita está bien si la dejo ahí, en mi carpeta de límite. Lo identifico que aquí tengo un límite, pero lo puedo expandir, ¿sabes? Entonces, bueno, qué bueno que ya tienes tus recursos al alcance. Si no recuerdas, esto se va a quedar grabado, entonces no hay mucho problema, le puedes poner pausa y luego repetirlo si lo necesitas. Entonces, el día de hoy, pues quiero avisarte de la funcionalidad de calendaria. Y aquí, como te pongo, es una resignificación del calendario solar, en el cual lo vamos a encontrar dividido en nuestra cardinalidad del mapa, de ese famoso mapa que hemos venido trabajando, que no solamente se lleva a través del territorio físicamente, sino también del concepto en el cual estamos viviendo en el tiempo. Recuerden que nosotros somos estructuras espacio-temporales que, bueno, sí seríamos estructuras, pero de un límite más corto, pero habitamos este tipo de estructuras espacio-temporales en las cuales no solo tiene que ver la fase del tiempo, sino también en dónde se está desarrollando. Entonces, siempre vamos a ver como términos vinculados desde el físico hasta el conceptual de cómo se van interactuando, porque no todo está en el concreto. También tenemos otros niveles o planos de nosotros que son más veloces, que no se ven en el concreto, pero que están soportando toda esta realidad que estamos viviendo. Entonces, al ser ese conjunto, pues siempre vamos a estar trabajando esas referencias de espacio, estructura y tiempo. ¿Sabes? Entonces, ese mismo mapa que hablábamos en algunas ocasiones previas, pues también nos va a servir para entender esa división. Antes que nada, el calendario o calendaria ya no se va a dividir en 12 meses. Lo vamos a empezar a dividir en 22 vueltas, en ciclos de 16 días. Esto quiere decir que cada vuelta o cada movimiento en sincronización le va a tomar 16 días para pasar sus fases. Esos 16 días nos van a ir llevando a través de cada uno de los campos o de los procesos que estamos trabajando, que en el videos pasados hemos visto que está la división que es lógico, contexto, humano, inhumano, o
la parte del mapa no lineal y el mapa lineal, o las mamás o la mamá, en este caso la mamá no lineal y la mamá lineal, que sería la parte humana con lógica, y la parte de papá lineal, papá no lineal y papá lineal, que sería la parte inhumana, contexto y cómo se va dando su relación. Recuerden que esto, bueno, si queda un poquito pesado, puedes regresar a videos anteriores donde hemos desglosado un poco más la información, pero si aún tienes dudas, puedes recurrir a las fuentes bases, que son los videos de Alejandra Casados, si la encuentras en YouTube, y si no, los cursos de Grisinaba, que también te dan más orientación de la información, pero desde mi error o desde mi 78, bueno, esta es la interpretación que llevamos al momento. Entonces, estas 22 vueltas de 16 días cada uno, lo que van a hacer es que nos van a dar una como un norte, una guía de qué es lo que estamos presenciando en cada día. Si bien no te van a condicionar a lo que vas a vivir cada día, pero sí te pueden dar un posicionamiento de decir, bueno, este día tomo esta referencia, me estoy poniendo en punto cero ahí y de ahí parto. Digamos que es como cuando vas a una plaza o a un centro comercial y quieres buscar una tienda en específico, pero no sabes dónde se ubica, en qué planta, en qué parte del edificio, si está en el piso 1, piso 2, piso 3, o a lo mejor no está en esa unidad, sino que es una plaza que se divide en diferentes unidades. Entonces, ¿cómo sabrías dónde está? Una de las opciones que tienes es preguntarle a alguien que trabaje ahí, pero imagínate que no encuentras a alguien cercano, pero sí encuentras un mapa de esa plaza. Ya ves que está un stand, y entonces está el mapa muy bonito ahí plasmado, y hay un punto. Es un punto que te dice, usted está aquí. Entonces, ese punto de decir, usted está aquí, es lo mismo que ese calendario para nosotros respecto al día. Tú estás posicionado aquí. ¿Cómo estás posicionado? Bueno, eso ya depende de la lectura que tú tengas hacia ti con la información que te esté plasmando la realidad. Pero de antemano nos da la gravedad, nos da la firmeza en tanto el físico y el tiempo que tú estás presente aquí. Digamos que te dice, tú habitas este año, este día, en este mes, ¿no? Te está diciendo, tú habitas este día, este mes, en este año. Te está dando un punto muy en específico. Entonces, sacando las frecuencias, que ya habíamos visto eso antes, sacando las frecuencias de ese día, podríamos identificar algo de información. Y nos podrían dar una luz de qué es lo que se podría vivir en ese día. Pero, si a eso le sumas calendaria, pues te puedes dar una idea de cuál es la funcionalidad de esa frecuencia, digamos, en primera instancia o como de entrada, que digamos que son las herramientas bases. Es como, por ejemplo, cuando compras un celular y tiene ciertas aplicaciones de base para su funcionamiento de su sistema, ¿no? Que esas están por default. Entonces, podríamos decir que en calendaria, esa información que nos están dando esas son tus herramientas base. Tú decides si las utilizas, si dices que no, a lo mejor no te gusta ese sistema y buscas un emulador de otro sistema, o haces otras funcionalidades o bajas otras aplicaciones que se adecúen más a lo que tú necesitas, pero de entrada sabes que tienes esas herramientas en esa base. Entonces, esa base es la que nos está entregando el día y eso es lo que nos permite ver calendario. Y si más tú te ubicas en qué fase de la base estás, porque volvemos a la misma, es un desarrollo. Entonces no es concreto, o sea, es concreto y es lineal a la vez. O sea, concreto porque te va a avisar lo que es del día, pero va a tener un desarrollo que son las 24 horas del día, pero también va a tener una linealidad porque va a ir ligado a lo que sigue. Entonces, si algún día te sientes como muy confundido, como que te sobrepasa la información que estás recibiendo, como que no entiendes para qué estás viviendo, pues puedes usar calendario, a ver dónde me ubica, cuál es mi espacio en el tiempo que me está dando en ese momento, y a partir de ahí ver, bueno, yo puedo ligar respecto a lo que me está informando, a ver qué información va aquí, qué información. Entonces tú ya puedes empezar a estructurar dónde va qué, cada paso. Esa es la funcionalidad que yo le he visto al día de hoy. Puede ser que tenga muchísimas más, pero para mí ahorita es como lo que me ha llamado. Si bien uno dirá, pues llevarlo día a día es fácil, no, es todo un reto. Yo lo he iniciado más de una ocasión y de repente me paro. ¿Por qué? Porque me sobrepasa el resto de lo que estoy transitando, que a lo mejor tengo que resolver previo a poderle dedicar ese tiempo de día por día. Pero sí es como una brújula o esa referencia que puede decir, bueno, hoy me siento así como demasiado, necesito aterrizarme a ver dónde me está indicando tierra que estoy y que estoy, en qué paso y en qué momento lo estoy viviendo. Eso es como hasta ahorita yo lo estaría utilizando o seguiría utilizando hasta el día de hoy, previo a hacer como esa dinámica de cada día. Pero si tú te animas, si tú ya tienes como esas bases muy concretas, porque ya estás un poco más avanzado en el uso de esta terminología, pues felicidades.
que hayas desarrollado esas herramientas. Igual me puedes compartir un poco de la metodología que tú desarrollaste para aplicarlo en ti, a ver si intercambiando información podemos hallar una estructura que nos funcione para compartirlo, y si no, pues también tú animarte a compartirlo, ¿por qué no? De tu experiencia, ver si a alguien más le sirve, porque acuérdate que no todos somos iguales, traemos una base, pero lo rico de nosotros es la diferenciación y la individualidad, por eso somos partículas y ondas a la vez, porque a través de la onda está como lo colectivo, como la base, pero en la partícula o la particularidad viene la diferenciación. Y eso es lo que le permite al origen pues enriquecerse, ¿no? De ese error. Y si de antemano aceptamos que somos errores con ciertos límites y alcances, pues cuando pase un error no va a ser tan roñoso y lastimoso para ti, sino que va a ser un poquito más accesible de procesarlo, que también esto te lo va a dar calendario, porque vas a estar haciendo ese ejercicio cuando veas la información con otra perspectiva, eso también te va a aportar. Entonces, volvemos a lo que estábamos, son 22 vueltas, cada una de 16 días. ¿Y cómo se conforman esas vueltas? Bueno, vamos a tener esta configuración que va a empezar desde la parte lógica, entonces sería desde la parte del suroeste. Recordemos nuestro mapa, en la parte lógica, y ahí empezaría día 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 4 días donde vamos a estar llevando la lógica como base fundamental. Después nos vamos a mover a el inhumano. ¿Por qué sería parte de la lógica de llevarlo al inhumano y no directamente al humano? Pues si recuerdan que el día se hizo en la noche, también van a recordar que nuestras frecuencias negativas o los planos más veloces se activan cuando vamos a hacer esa parte de dormir. Entonces, que entra nuestra otra fase de nuestro cuerpo ondulatorio o nuestras otras capas en los que son los otros planos que se están configurando, actualizando y moviendo. Entonces, con la derivación, pues tenemos la actualización. Sin la derivación, no sé qué tanto nos actualizamos, posiblemente no mucho, alguna chiripada de alguna vez, pero es un recurso que tenemos ahí también, que podemos estar utilizando para sacarle más beneficio. Entonces, en esta parte del inhumano vamos a tener los días 5, 6, 7 y 8. Y una vez que se complete el inhumano, vamos a pasar al humano. Ahora sí, digamos que el inhumano hizo todo el procesionamiento y hizo todo ese desarrollo y dijo, bueno, va la información de regreso. Entonces, regresa a partir del humano y sería el día 9, 10, 11 y 12, que si vemos en nuestra primera fase de ver los números y sus significados, pues sería todavía un ciclo completo, ¿no? Donde vamos los 7 planos y ya una vez llegamos a 7, empezamos a bajar de nuevo a través de 7, 8 con la sincronización, que 7 ve a 6 como 9, que pasa de una posibilidad a un propósito, y 10 a una nueva creación, que vuelva a tomar ese punto 0. Entonces, en esa fase de ese punto 0, pues ya llevamos hasta el humano, ¿no? Y con esa nueva creación que se está viniendo, que ya vemos el día 10, que se puede conceptualizar en el día 11 y llevar al plano 12, que es el contexto, el concreto, pues llegamos al contexto, ese famoso suroeste, que nos va a permitir ver en lo concreto del contexto ese desarrollo, con una nueva perspectiva, un nuevo diseño o una adecuación del diseño bajo una lógica, y abriendo una pauta para una nueva posibilidad. Entonces, por eso se abren los días 13, 14, 15 y 16. Ahora me preguntarás, Miriam, ¿esto se alinea a los días calendario? Habría días que sí, habría días que no. ¿Por qué? Porque tenemos en intermedio febrero. Entonces, febrero, al ser un mes corto, no va ligadamente forzosamente a los días del calendario como se va a contar. Digamos que en nuestras vueltas de 16 días, vamos a hacer corte el día 16 y vamos a volver a empezar la siguiente vuelta con el día 18, con el día 17, pero en el cuadrante lógico. Entonces, tu día 17, si empezamos desde el día 1 de enero, digamos que el día 17 de enero vendría a estar en el cuadrante lógico, pero en la posición 1 de la segunda vuelta. Entonces, sí, aquí nos podemos perder un poquito, pero aquí sería como el número 17, porque acabamos de pasar el día 16. El día 17 de enero se posicionaría otra vez en este cuadrante lógico, que vendría a caer en el campo 1 de este cuadrante. Entonces sería día 17, 18, 19, 20, y luego pasaríamos acá 21, 22, 23, 24, y así empezaríamos a hacer los cambios. Entonces, cada 16 días se va a empezar a dar la conceptualización de una vuelta. Entonces, por eso te digo, podría ser que al principio sí esté
como alineado al calendario, pero imagínate que pasas de enero y entras a febrero y a lo mejor en alguna de las vueltas no alcanzaron los días del calendario a completar. De hecho, no alcanzan a completar los 4 cuadrantes, porque si te fijas, a lo mejor 16 más 16 son 32, entonces realmente siempre vamos a estar jalando 2 días del siguiente mes en este cuadrante, que es el contexto. Entonces, no me referiría para ver calendario directamente al calendario solar, sino tomarlo como referencia de que el día 1 empieza y empezamos a contar nuestras vueltas de 16 días a partir del día 1, y conforme se vaya moviendo vamos a ir posicionándonos en cada cuadrante para no confundirnos, porque eso también nos va a dar información. Pero si algún día te confundes, pues simplemente vuelves a la base y dices, a ver, me pongo un punto cero, ¿dónde está mi cuadrante lógico? ¿Dónde es el primer día? ¿Qué día es hoy? Y empiezo a ver cuántos días han transcurrido, en qué vuelta caería y dónde me voy a posicionar. Entonces no hay pierde. A final de cuentas sí nos da un norte de dónde ubicarnos. Y bueno, para hacerlo más fácil, a lo mejor aquí se te hace más fácil recordar la parte no lineal del mapa y la parte lineal del mapa, la parte veloz o la parte más lenta, porque es la del desarrollo, o a lo mejor el none, el soce, pero si no, pues también te lo puedes aprender así como lógica, inhumano, humano y contexto. Lógica, inhumano, humano y contexto. Entonces, en el humano, inhumano, pues son las fases veloces del mapa, que sería la parte no lineal, y la lógica y el contexto es el desarrollo. Entonces, es la parte lineal, la que lleva más tiempo en que se presente. Y al final vas a decir, bueno, los 22 vueltas por 16 no me dan los 365 días del año, y es correcto. Para terminar nos quedan una base de 13 días, pero estos 13 días están destinados a algo que se llama anillo de fuego. Estas son las bases para la creación del siguiente año. En esa fase final del año, donde viene más confirmación de la información, como más conectividad, como más recolección de todo lo que viviste en el año. Son días más fuertes que los que estás viviendo. Esa fase de esos últimos 13 días es como un recorrido, un resumen de todo lo que viviste en el año, en las 22 vueltas. Entonces se hace como un resumen, y al siguiente año es como la fase fundante. Lo que no lograste completar en este año no se asimiló o se quedó en el back de lo que se presentó ahora. Porque nosotros tenemos, acuérdate, los niveles en los cuales, previos al 1, que es el concreto, hay 9 niveles atrás que son los que están dando el soporte de la base. Entonces, lo que vemos en 1, pues tiene 9 niveles atrás que son como su soporte, su pilar. Entonces, esos 9 niveles mismos, si lo movemos a calendaria, pues serían esos 13 días. Sería como el equivalente. Si no es lo mismo, sería como el equivalente para el año. Entonces, en esos 13 días se hace una compilación del back, de lo que se pudo asimilar, no se pudo asimilar, lo que quedó pendiente, lo que sí se concretó. De cuenta que todo se consolida, y esa es como la masa madre de un pan para poder hacer algo nuevo, si lo vieras desde como panadería, o sería como la estructura en la que vas a crear algo. Digamos que sería la base del código para lo nuevo que viene, ¿sabes? Entonces podría ser como un programa piloto, y luego ya lo que vas a construir, pero ese piloto a lo mejor te llevó pues 22 vueltas de 16 días construirlo, ¿no? Que es gran parte del año. Entonces sé que puede ser mucha información ahorita, pero lo que no entiendas, déjalo en tu carpeta de límites que hablamos, y ya después se va a alcanzar a procesar solito conforme lo vaya recibiendo el cuerpo. Así que ahorita no te preocupes por eso. Entonces seguimos. ¿Por qué son 22 vueltas? Bueno, estas 22 vueltas corresponden a ese proceso que llevamos de 1 a 11 hasta que vemos el 12, ¿no? Si 12 es el plano, la base 12, que es el contexto, el concreto, el que se está haciendo visible, y el 11 es todo el plano 1 alineado. Entonces, las 22 vueltas lo que nos propone es la alineación tuya durante las primeras 11 vueltas, y la alineación tuya con tu contexto, con tu entorno, con el otro, como tu relación uno a uno con el siguiente individuo con el que transitas esta experiencia, y cómo se van a ir vinculando, o cómo podrías irte vinculando. Entonces te abre la posibilidad de primero alinearte tú,
trabajar en ti y después poder ver cómo tú conectas con el otro. No digo que tú trabajes con el otro porque también va a depender la entrada que te dé el otro, pero tú sí te puedes ver cómo te relacionas con el otro. Y al momento en que te ves cómo te relacionas, pues puedes decir, esto no, ya no voy a permitir que me duela porque ya entendí de qué se trata. No es un tema de que me tenga que agobiar en mi persona, que si no es un tema del contexto que no me pertenece, pues ahí podría soltar, ¿no? Sería una aplicación. Otra es darte cuenta de que sí tienes responsabilidad y asumir tu responsabilidad de esa parte que te toca y lo demás soltarlo, no cargarte con toda la responsabilidad y no llevarte todos los potenciales de los demás por tomar esa responsabilidad, ¿no? Sino asimilar que le corresponde a cada quien. Entonces, partiendo de esto, volvemos, las primeras 11 vueltas son para ti, que yo lo transformaría a las vueltas para Ri, porque recordemos que Ri es el interior y Ro es la pantalla grande o como lo voy a ver expresado. Yo no lo dejo como el otro o un tercero, porque a final de cuentas Ro, para mí, desde mi perspectiva, incluye tanto lo físico como no lo físico de ese entorno que me rodea o de esa realidad que me está mostrando. Entonces ese Ro para mí es más enriquecido si lo llamo así Ro que si lo llamo como otro, pero para ti sí es más fácil decir mi vinculación con otro y lo quieres trabajar de una perspectiva uno a uno, está bien, no hay problema, es lo que se adecue para ti, pero a mí me funciona más así, Ri y Ro. Entonces, partiendo de esta base, Ri es trabajo en ti, en tu interior, tu ser, tu conexión contigo mismo, con todo lo que está en este concreto y lo que está en el back, y Ro sería como, aparte de Ri, cómo me vinculo en todo lo que me rodea o cómo me estoy organizando, ¿va? Entonces, las primeras 11 vueltas son para Ri y las otras 11 vueltas son la relación entre Ri y Ro. Entonces, partiendo de esto, digamos que quisiera yo ver, bueno, ¿qué es lo que me aporta el día de hoy? Hoy tenemos que es el día Z, pues el día 27 ¿por qué Z? Porque bueno, el abecedario, el número 27, la posición 27 es la Z. Entonces sería el día Z del mes 6, es el mes de las posibilidades del año 2024. O sea, 2024 nos está avisando de una recreación de los circuitos en el diseño. Entonces, Z me está habilitando los potenciales para la recreación de los circuitos en el diseño. Esto de antemano a mí ya me dice, va a haber movimiento. Va a haber movimiento, ponte atenta en cómo se está configurando tu diseño. Y luego me saca sus frecuencias. Recordemos que es una frecuencia, es el día del calendario donde estoy tomando desde el punto día 1 hasta el día en que se está tomando la referencia. Son los días que se han vivido, que se han pasado. Esa es mi frecuencia positiva. Y todo lo que me falta vivir de ese año, o sea, desde ese día que estoy tomando la referencia hasta el día 365, o en este caso hasta el 31 de diciembre del 2024, es mi frecuencia negativa. Aquí el positivo y el negativo no es ni bueno ni malo. No tienen esas etiquetas, ni es más o menos o peor o mejor. No, aquí las frecuencias es si está positivo, está en la parte concreta, lo que yo puedo observar o lo que ya viví, lo que ya trascendí, y es como el paso lento. Y la frecuencia negativa es todo lo que está en el back, digamos que el front o lo que se está viendo, esta careta o este diseño o esto que se está viendo es mi front, y el back es todo lo que está detrás de, que no es tan perceptivo a la vista, pero que está dando el soporte para todo este diseño. Entonces el back sería toda esa frecuencia negativa y que es más veloz, porque responde a los planos más veloces, digamos del plano 4 hacia el 7, ¿sabes? Entonces, de antemano me está diciendo, hoy en positivo tienes 1, 7, 9. Entonces, ¿qué me dice? La conexión del ser, porque uno es el ser, o el concreto, con el original en su propósito. Ok, entonces hoy puede o está latente ver la cuestión del propósito. Si antes me estaba hablando de mi diseño recreado, aquí me está hablando del propósito, que es que desde 7 ve a 6 ve un propósito, pero si uno ve a 7 pues ve una posibilidad. Entonces es la alternativa entre la posibilidad y el propósito, poderlo bajar. Y en su frecuencia rápida me está hablando de 1, 8, 7, en la cual 1 es el ser, 7 es el origen y 8 es quien nos está dando esa sincronización, quien nos va a facilitar ese encuentro, quien nos va a permitir hacer ese movimiento. Entonces,
que ya me está diciendo que se está activando ese movimiento para conectar con el origen. Y en su gap, que es la diferencia entre la frecuencia positiva menos la frecuencia negativa, nos da un menos 8. Nos da un gap en la parte veloz de la sincronización. Entonces estamos teniendo una sincronización en nuestro back que se está configurando ahí. Entonces, para el día de hoy, si yo tuviera que hacer como algo de análisis, podría decir, me está hablando que es un día Z, entonces me está hablando que está terminando un proceso previo, ¿sabes? El día 28 o el día 28 sería un nuevo abecedario, o sea, sería una nueva versión. Entonces me está hablando de que algo está terminando y me va a dar una nueva versión. ¿De qué? Si el administrador es el 6, pues es un potencial. Pero ya desde la frecuencia rápida me está diciendo, es tu conexión con el origen para un propósito. Entonces, ¿qué es aquello que se me está revelando el día de hoy? Para mí podría ser el propósito de explicar calendario a través de un video, que no es tan fácil, pero asimilar la información primero de cómo la puedo condensar y luego pensar qué palabras o ejemplos pueden funcionar para explicarlo. Y eso es una posibilidad que se abre, que sería tu entendimiento. Eso ya te corresponde a ti. Para mí nada más es la parte como condensar y expresar. Y ya para ti sería recibir y ver realmente qué entró y lo que no, dejarlo en la carpeta de límite para que luego se procese. Entonces, si tú lo pones en esa carpeta de límite, digamos, tomé el potencial, pero todavía no lo siento mío, entonces lo voy a dejar que se procese. Entonces, darle tiempo a esa sincronización, que cuánto tiempo te va a llevar, no lo sé. Eso depende de cada sistema, de cada RI. Pero una vez que lo absorbe, pues empieza ese proceso, ¿no? De, bueno, ¿y esto para qué lo tomé o de qué me va a servir? Bueno, hay que soltarlo y dejarlo que haga su proceso orgánico. No se puede ni adelantar ni presionar, porque si hay procesos a lo mejor que tienes que terminar antes de verle su aplicación. Imagínate que tú estás pues apenas controlándote con esto y tú le metes presión de más, pues no va a funcionar, ¿verdad? Lo vas a forzar y a lo mejor no fluye, o te podrías tener una descarga fuerte de información en la que a lo mejor tú dices, no, pues para adelantarlo necesito meterle este choque, pero como no estás preparado para ese choque de información, digamos, tumbar una creencia, hacer no una renuncia, pero soltar algo que ya se venció y que ya no es significativo para ti, si tú le metes esa presión de más, pues puedes realmente como al forzarlo dañarlo, o sea que no salga como debe de ser, o interrumpir su proceso de maduración. Entonces mejor reconozco este límite, lo dejo que madure con lo que tenga que madurar, no lo presiono, pero estoy consciente que eso está pasando este día. Entonces, si yo me sintiera en un proceso en este día como muy confundida y yo dijera, ay no, es que no voy a poder y me está sobrepasando, pues en el gap está la respuesta, me está hablando de una sincronización. Pero yo cómo vería esa sincronización en mi día a día, pues lo vería con una derivación. Ok, entonces si yo me siento conflictuada, no le hallo respuesta a ese conflicto, me siento sobrepasada, voy y veo las frecuencias y digo, pues si este era un día en el cual estaba hablando de el fin y un inicio de algo que va a ser un cambio, que es una nueva apertura, una nueva trayectoria, ok, entonces dejo que siga su proceso de cierre, no me resisto, lo suelto, en la noche lo derivo, entrego esa información que es la usada de la sincronización y ya me quedo a esperar a lo que venga para ver al siguiente día la posibilidad que se me está abriendo, porque si estábamos en el mes 6, pues son las posibilidades, entonces sigue abierta esa opción. No es como que se esté cerrando, sino que el mes me está administrando. Entonces ya estamos configurando el uso tanto de la información del calendario como ahora vamos a entrar en calendaria. Si yo no entendía muy bien lo que pasa, me podría ir a calendaria. Entonces en calendaria me dice, hoy es el día 3 de la vuelta 12. Entonces me dice, de esas 22 vueltas nos ubicamos en la vuelta 12. ¿Y qué era el 12? El plano 12. Claro, el plano del contexto del concreto. Y el día 3. Entonces recuerdo mis días. El primero que es lógica, el segundo que sería el inhumano, el tercero que sería el humano y el cuarto que sería el contexto. Entonces el día 3 hace referente al humano. Entonces si estoy en el día 3, bueno, va a tener más referencia con el humano. En la vuelta 12, ¿qué se está viendo en tu humanidad en este contexto? ¿Cómo ves a tu humano en este contexto? Si bien te hablaba de había un conflicto,
parte de la información que me está diciendo calendaria es cómo te ves tú en ese conflicto, qué posición tienes tú. Y entonces yo diría, oh, yo no lo estaba viendo como dónde estaba yo parada en ese tema, sino a lo mejor lo estaba viendo como tengo este problema pero no sé qué hacer con él. Entonces ya me dio una información más clara. Entonces así lo leeríamos: día 3 de la vuelta 12. Si no sé qué día es, me voy a mi cuadrante y empiezo. 1, 2 y 3, estoy en cuadrante lógico, que es el SO, y me dice que es primero lógico, inhumano, humano, contexto. Entonces así vería mi configuración de calendario. Ya, ¿qué es lo que podemos trabajar con calendario de acuerdo a cada vuelta? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, vamos a respirar para dar tiempo y aire, ¿no? Vamos a oxigenarnos, vamos a utilizar ese 16 de la O, un potencial, una pausa, porque sí es mucha información. Es mucha información, lo sé. Entonces toma tu agua, busca qué comer, dite que lo aceptas dulcemente, que bajas tu resistencia a recibir la información, que lo que no entiendo se va a mi carpeta de límite. Entonces, toda esa información, aunque tú digas, ay, ¿eso de qué me va a servir? Créemelo, no es solamente que estés hablando hacia afuera, estás hablando contigo mismo, a tu inhumano, para que tome ese control, para que tome esa configuración y diga, ok, yo le ayudo aquí que, a ver, baje su resistencia. Y se siente en el cuerpo. Cuando tú dices, me permito bajar mis resistencias o mis barreras, luego cambia la posición corporal. Se siente que se quita eso que te traía con presión. ¿Por qué? Porque nos está jalando la gravedad, ¿no? Estamos haciendo nuestras alineaciones y la gravedad requiere peso. Si no, pues estaríamos muy como en la luna, ¿no? Que no hay gravedad y estaríamos flotando. Pero para tener este cuerpo, pues necesitamos un peso. Entonces, nuestro peso gravitatorio, pues también las cosas tienen peso. Entonces estamos bajando esa información, pues a veces se siente muy pesada porque está bajando nuestro concreto y está haciendo su funcionalidad. Pero si yo lo bajo a una parte donde dice mi carpeta de límites, digamos que lo estoy poniendo a un lado, no lo estoy poniendo en mí, entonces baja esa resistencia. Si yo me digo bajo mis barreras, estoy permitiéndome abrir el campo. Si te fijas, bajo mis barreras y como que se siente que hasta subes el pecho, lo abres. ¿Por qué? Porque estoy permitiéndome recibir. Si yo digo, pongo mis barreras, pues me cruzo hasta de brazos, o me hago bolita, o me encorvo, o me pongo algo que me esté protegiendo, ¿no? Pero si yo digo, abro barreras, bajo resistencia, voy permitiendo que entre la oxigenación, me va calmando, me voy relajando, no me lo tomo como que todo está bajo mi control, sino simplemente es, esta información me superó, la pongo en límite, aire. Hago aire, hago aire, hago aire. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, entonces, vamos con la definición de las 12 vueltas. De las 22 vueltas, perdón. De las 22 vueltas. Entonces, la primera vuelta, definición de mí en el hoy. ¿Dónde estoy yo hoy? Me ubico, me conozco, me perfilo a mí. Esa sería la primera vuelta. La segunda, códigos activos. ¿Qué códigos traigo en el front y en el back? ¿Los puedo identificar? ¿Qué es un código? Algo con lo que me rijo. Si puedo yo identificar qué es lo que me está rigiendo o lo que yo permito que me rija, entonces es más fácil, porque ya sé qué es lo que me opera. Y si tú sabes qué te opera, lo puedes activar, lo puedes desactivar. Estos códigos pueden ser que estén activos o no. Cuando yo hablo de códigos activos en este renglón es identificar los cuales son los que tú estás viendo que te operan o que has visto que te operan. No importa que no estén activos en este momento, sino simplemente es qué códigos, ¿sabes? Vuelta 3. ¿Qué funciones están activas? Ya tengo mis códigos. Ahora, ¿qué de esos códigos está funcionando? ¿Dónde me está activando? ¿Qué botones me está tocando? Aquí es una nueva frase que traemos en los últimos años. Es que me tocó mi botón de mi herida de la infancia. Ok. Pero hay que ver, ¿esa herida me suma o me resta? O si lo sigo viendo como herida, pues me va a seguir sangrando, ¿no? Y entonces no me va a ayudar. Tengo que darle esa vuelta, pero sí quiero. Entonces hay que ver qué tengo activo que me está haciendo función. Después, los actos. ¿Dónde participo? Hacerme responsable de mis actos. Hacerme responsable de decir, esta versión actual
yo tengo que ver con esa versión actual. No es que todo sea responsabilidad del externo, ¿no? Sino dónde está mi responsabilidad y cuáles son mis actos respecto de. Porque no nada más es tomar responsabilidad, sino es cuáles son mis actos. ¿Qué es lo que está activando hoy? ¿Qué es lo que estoy actuando hoy? Si yo logro identificar cuáles son mis actos, híjole, ya gané porque estoy haciendo mi separación de límites respecto del otro. Pero también estoy activando mis responsabilidades. Entonces, podría haber mis beneficios, pero también mis responsabilidades. Entonces, vamos viendo ambas, ¿no? La 5, responsabilidad de la administración. Si bien 5 es nuestro administrador en nuestros planos que vemos del desarrollo, cuando estábamos viendo qué significaba cada número, yo lo quiero representar como la responsabilidad del administrador, porque es un paso de conectar 4 y 5. Si 5 toma la responsabilidad, ya vemos una lógica de respaldo. Entonces, permitir que se abra esa conexión de esa puerta y no solamente manejarme por el diseño, el modelo que ya tengo en 4, pues me va a dar más apertura. Entonces, solamente no es administrar, sino tomar la responsabilidad de esa administración. Entonces, reconocer ese 5 en ti. 6. Posibilidades en proceso o por activar. ¿Qué es lo que hay en mi entorno? En esa vuelta 6, ¿qué posibilidades estoy viendo? Y empezarlas a, pues si quieres anotar o identificar o renombrar constantemente para que puedas caer en cuenta de que tienes la posibilidad de ese acceso. Si tú la puedes ver, es porque ya estás listo para aprenderla y generar herramientas en base a eso, listo para vivirla porque ya tienes las herramientas para vivirlo, o listo para gestionarla porque ya la has vivido y nada más es volver a aplicar lo que ya has vivido. Pero si se vuelve a presentar con un cambio, entonces te habla que tienes que hacer una adecuación a lo que ya habías vivido. Entonces también es importante ver cómo se está presentando esa posibilidad. La 7 vendría siendo eso, el valor agregado. Ya identifiqué mis posibilidades, ahora ¿qué hago con lo que identifiqué? ¿Qué es lo que le voy a adicionar? ¿Cómo lo procesé? O solamente voy a hacer copy-paste. Si hago copy-paste, no tengo opción de esperar un resultado diferente. Ay, es que no me sale hacer este pastel, pero siempre lo hago así. Ok, ¿ya has intentado hacer algo nuevo en tu receta? No, porque la receta es así, pero esa receta no te está dando el resultado. Entonces, si siempre haces lo mismo, esperando un resultado diferente, no va a funcionar. Puede ser que haya un error en cómo estás llevando esa receta. Por ejemplo, en ese aspecto yo estaba aprendiendo a hacer pan, ¿no? Porque dije, ay, me quiero ahorrar el comprar pan ya hecho, quiero vivir la experiencia de hacer pan. Ya ahí voy. No, pues que compro mi harina, pero sí me tuve que fijar como que la harina fuera tanto para hacer cosas dulces y hacer cosas saladas, ¿no? Porque si no, pues nada más me iba a centrar en un tipo de producto. Yo quería como ver la variedad. Y luego dije, yo ocupo levadura, de lo que vaya a necesitar. Dije, bueno, ahorita no voy a entrar en fase de glaseados ni nada de dulces o betún, simplemente es la preparación del pan, porque a lo mejor me quiero ahorrar el comprar totopos o me quiero ahorrar el comprar tortillas o lo que yo lleve a complemento de lo que son las pastas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer pan. Entonces, una cosa es ver que se necesita hacer pan y otra cosa es aplicar. Entonces, bueno, ya fui y conseguí lo que era como lo más básico, la sal, y luego el agua, y luego ver tutoriales de qué se puede hacer cuando no tienes un horno, porque en mi caso yo no tengo un horno. Entonces ya, si no, pues puedes usar un sartén. Ok, entonces, bueno, puedo usar la harina con la levadura, con la sal y el agua y poner esa mezcla con un sartén. Bueno, de las primeras veces, pues uno se le hace fácil y dice, no, pues yo tengo el control. Pues le voy a poner un poquito de orégano que tenía ahí para hacer un pan de orégano. Y también dije, pues voy a aprovechar, lo voy a hacer en 2 moles. Y entonces no hice la adaptabilidad de la receta para esa porción extra, simplemente al tanteo. Y pues el tanteo no funcionan las cosas, la verdad. O funcionan a medias, no sale completo, pero es una experiencia que te llevas. Entonces ya le empecé a echar agua y dije, no, es demasiada harina. Y se me pasó el agua y dije, no, pues le echo harina. Entonces, pues ahí te la llevas entre echar harina y echar agua, pero no alcanza a compensar, ¿no? En algún punto era demasiada agua. Entonces, ¿qué pasó? Pues que quedó una mezcla como para hacer hotcakes en lugar de hacer un pan. Entonces, pues ahí me tienen bate viendo cómo secar ese exceso de humedad. Y ya, pues por fin, más o menos quedó la masa. Y lo dije, no, pues ahora hay que meterla a hacer en el sartén. Y ya lo dejé cocer y todo, pero pues uno es desesperado, pues dice 2-3 minutos mejor el micro. Entonces la quité de ahí, la puse en el micro
Y ya desde ahí iba mal porque pues no llevaba como un proceso. Yo iba saltándome los pasos, pero viviendo la experiencia. Al final me quedó un pan fofo, uno de los que hice, y me lo puedo comer. Y el otro quedó así como que súper aguado, no pudo hacer el cuaje o la cocción correcta y pues bye, descartado. Siguiente vez que quise hacer pan, otra vez ver el tutorial, ahora sí ver las cantidades, ahora sí irme poco a poco con el agua para no pasarme. Entonces ya empecé a partir del error o la experiencia previa a tomar atención. Y esto es lo que nos brinda Calendaria. Si bien cada año de nuestras vidas previas a ver esta información lo hemos pasado así y hemos sobrevivido, no significa que con esto sea un adicional o prevenga algo, sino simplemente te da un norte de donde estás parado, que si en algún momento lo necesitas digas, aquí me puedo parar y decir, yo estoy aquí y de aquí voy a ver qué hacer con lo que me está llegando, por poder leer esa información. Entonces, ya terminamos nuestras primeras 11 vueltas. No es cierto, nos quedamos en el punto 7, ¿verdad? Del valor agregado. En el 8, potenciar el valor junto con el modelo. O sea que sí, ver si hay que hacer un cambio de modelo, ver si hay que hacer un cambio de diseño de estructura. Eso lo vamos a identificar. Ahora, los cambios no todos nos pertenecen a nosotros. O sea, no lo podemos operar todo nosotros. Tenemos que entregar la información al origen. Ya él hará su ajuste. Entonces, aquí cuando entremos en esta fase, pues seguir con la derivación, que es como mi vínculo más fácil. Yo nomás hago la fase de reporteo de, mira, pues le eché demasiada agua y no funcionó. ¿Sabes? Entonces, que bueno, venga a brindar como la otra lógica o si es necesario o no de si sigues con esa experiencia o no. A lo mejor esa experiencia el origen dijo, ya aprendió que no se le tiene que echar tanta agua, ya. Eso a mí me llena. Y ahora otra cosa, que viva Miriam. Entonces, en ese aspecto, tú también puedes hacer esa derivación y ver qué es lo que sigue, si sigues con esa intencionalidad de seguir tu proceso o cambia, ¿no? Y si hay un cambio, pues ya te va a marcar dónde. 9, pues viene el incremento de conciencia porque ya detectamos ese cambio y ya vino la sincronización, entonces nos hace la apertura. Donde durante esta vuelta pues vamos a estar más conscientes de esa información. 10, traemos una nueva configuración de nosotros, algo, aunque sea mínimo, pero hubo un cambio. Y tú lo vas a notar porque vas a decir, como que capto más rápido, como que se me hace más fácil esto que ya vivo, como que me dio agilidad o como que ya me identifico dónde estoy y no me siento tan perdido. Entonces también eso no te da estabilidad. Y el 11 es el RI, o sea, el nuevo, nuestro, respecto al RO. O sea, cómo me relaciono yo con mi contexto desde punto 0. Digamos que como vamos a empezar las siguientes 12 vueltas, nuestro cierre es, ya llegué a punto 0, ya estoy listo, ya hice como toda mi mochila previa de ese viaje. Digamos que ese trabajar en ti es crear esa mochila de ese viaje. ¿Qué necesito llevar? Llevo ropa interior, llevo ropa para el sol porque voy a un lugar de calor, llevo ropa para invierno porque está nevando donde voy, llevo solo rompevientos porque hay lluvia pero no hace tanto frío. ¿Qué es lo que meto? Botas, zapatos, tenis, todo esos 11 vueltas es como nuestra mochila previa de herramientas para, ahora sí, poderme relacionar las siguientes 12 vueltas con el otro. Y entonces, en las siguientes 12 vueltas vamos a ver primero, ¿qué es RO? ¿Qué presenta? RO es todo el contexto menos tú. O sea, todo lo que está en el espacio menos tú. ¿Sabes? Ese sería tu RO. Y luego, en la vuelta 13 sería RI respecto de RO. ¿Cómo interactúo? ¿Yo qué posición ocupo respecto de RO? Si bien mi vuelta anterior, la vuelta 11, era RI respecto de RO, pero en punto 0, digamos que el primer punto de partida de ese mapa. Pero aquí, este nuevo RI es de lo que ya hice mi trayectoria o hacia donde me estoy proyectando, yo cómo voy a interactuar, cómo me voy a vincular con el otro, ¿sabes? Y luego tenemos en el 14 las relaciones entre RI y RO, que yo entrego o que yo emito hacia RO y qué es lo que RO me emite a mí. ¿Cómo es esa comunicación? Emisor, receptor, receptor, emisor, ¿va? Y se va haciendo esa sincronización que tenemos. Después tenemos la conciencia de RO, sin juicios, solo actos. Tomar conciencia de RO es ver lo que está pasando sin etiquetas. Es decir, sin decir que es bueno o malo, me gusta o no me gusta, fue más favorecedor, menos favorecedor. No, solamente ver el acto tal cual. ¿Qué está sucediendo? Ponerlo en palabras de qué está sucediendo sin
ponerle un juicio, sin encerrarlo, dejarlo libre. Entonces, sí es retador ese aspecto. Después, en el 16 es Ri refleja en Ro. ¿Qué emitió Ri y qué contestó Ro? Ok, si ya tenemos una conversación entre Ri y Ro, que era ver nuestros roles, ahora nos toca ver cómo se está proyectando Ri en Ro, porque a lo mejor una cosa es cómo nosotros sentimos que operamos, otra es cómo operamos y al final es cómo se recibió eso que se operó. Por ejemplo, si tú eres una persona que habla fuerte, porque a lo mejor vienes de un territorio donde se habla directo, se habla sin rodeos, posiblemente si hablas con alguien que no está acostumbrado a ese lenguaje, lo va a sentir muy directo y lo va a sentir así como hasta retador, o como de regaño, o como de impositor, o como cualquier otra cosa menos amigable, porque desde su perspectiva o desde su experiencia nunca ha tenido una interacción con alguien que se comunique así. Entonces a lo mejor desde tu perspectiva tú decías, le quiero transmitir que me agradó al restaurante donde me llevo, o me agradó el postre que me regaló. Entonces le voy a decir, me agradó mucho, estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Entonces la otra persona puede decir, híjole, sí estuvo bueno, pero no le gustó. Entonces como que le quede a deber, ¿no? Entonces la persona puede interactuar eso. Entonces a lo mejor la otra persona va a decir, bueno, pues hay otras opciones, te puedo llevar a buscar otras opciones que son mejores. Pero realmente a ti te gustó, simplemente que no alcanzaste a darle como esa transición de toda la información. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, tengo una anécdota cuando estaba chiquilla. Una de mis hermanas estaba aprendiendo a hacer pasteles y hizo un pastel de chocolate en la casa, ¿no? Y entonces, pues todas le ayudamos de alguna manera, hizo el pastel de chocolate, y ya muy felices porque quedó esponjosito después de varias pruebas y quedó bueno, nos gustó el sabor. Entonces, pues ahí va la nieta chiquilla, no muy grande, le lleva el pastel a la abuelita porque está muy feliz, que le salió, que esponjó, que está muy contenta, y entonces se lo da a la abuelita y la abuelita lo prueba y entonces le pregunta, abuelita, ¿le gustó? Y dice, bueno, pues está tragable. Entonces, tragable, pues es comestible, ¿no? Desde el aspecto de mi abuelita a lo mejor dijo, pues está rico o está comestible, o sí se puede comer, a lo mejor su intención fue de sí, se puede comer, no es algo que te haya salido mal, ¿no? Pero no lo pudo transmitir, ella nomás le dijo, está tragable. Entonces, al recibir esa información, fue como, no le gustó, y se lo comió por compromiso, ¿no? Porque ya tú le pones ese tinte, pues está tragable, es como, pues, bueno, me lo comí por comérmelo, pero pues no a lo mejor si hubiera dicho, me gustó el sabor, estaba esponjosito, estaba delicioso, otros adjetivos calificativos de ese pan, pues hubiera sido diferente la experiencia. O claro, cuando eres niño, pues no sabes ni qué hacer, ¿no? No estás tan preparado o tan robusto de información. Y aunque estés grande también, ¿no? Pero si me permites a mí verlo esto de una perspectiva de fuera, pues yo podría decir, pues su comunicación era de que sí, o sea, se podía comer. A lo mejor no fue el lenguaje adaptado para el entorno que se estaba viviendo, pero no dijo ni bueno ni malo, solo dijo, se puede comer. O sea, si tu idea era hacer un pastel que se lo comieran, pues sí, se puede comer, ¿verdad? Que tiene potencial de que lo puedas desarrollar y hacerlo crecer, bueno, ya eso es diferente, ¿no? Y hasta que te diga, hasta me chupé los dedos de lo rico que estaba, bueno, ya eso es diferente. Eso a lo mejor con la práctica, a lo mejor cambiando la receta, pero ya ves, se abren posibilidades, pero de antemano fue el mensaje. Pues está tragable. Entonces, ¿qué cosas que están tragables estás aceptando del entorno o tú estás emitiendo al entorno que ni siquiera te has dado cuenta? Entonces, empezar a identificar lo tragable de lo no tragable y qué mensaje se está dando, ¿no? Bueno, ahí podría ser un ejemplo. Después, tenemos el valor en el entorno. Si bien en el anterior era el valor agregado de la experiencia, este es ver yo qué aporto al entorno, cómo funcionalizó más en el entorno. Tenemos el desarrollo del alcance de la octava previa. En la vuelta 18 significa tu octava previa fue una sincronización, ¿no? Una actualización, un movimiento que te aventó nueva experiencia. Tú estás viviendo esa nueva experiencia. Entonces, ¿qué tanto se ha expandido esa nueva experiencia que estás viviendo y que ha llegado más allá de lo que tú habías proyectado como un límite en tu
nueva apertura, es decir, que estás planeando o planteando para el siguiente movimiento. ¿Sabes? Entonces, no es que todo el tiempo tengas un plan, pero una proyección de hacia dónde te estás moviendo, a lo mejor sí puedes tenerla. Y si no la tienes, no pasa nada. Se agrega el anillo de fuego y se acabó. El siguiente año a ver qué sucede. Pero si la tienes, pues bueno, felicidades. Tenemos el 19, que son límites y alcances del Ri con el Ro. ¿Hasta dónde? Sí, hasta dónde no. Entonces, ¿qué tanto yo puedo asimilar de lo que me está mostrando Ro? Y yo cómo me relaciono con Ro, con ese entorno, ese contexto, o esa vinculación con otros. ¿Y qué es lo que faltaría? Hasta dónde sí digo ya, y ya me desbordé, ya no puedo. Y luego tendremos que ver el back del front de Ro, que ahora sí es ver todo mi entorno sin juicio, sin etiqueta, sino ver solamente los actos otra vez. De ver de todo ese proceso que ya desarrollé, de ese alcance que tuve con esa nueva octava, con esa modificación previa que se hizo en el Ri, cómo veo, ¿no? Cómo se está expresando. Después, ver mi vinculación de Ri-Ro actualizada, ver cómo me identifico con ese Ro, cómo lo estoy viviendo desde mi nueva experiencia, desde mi nuevo punto, o ponerle esa lupa, ¿no? También el plano 21, ponerle esa lupa a lo que está pasando en mi entorno, eso también me lo permite. Y en la vuelta 22 es que no se hizo visible y queda para base del siguiente año. Es decir, aquello que no se alcanzó a concretar, aquello que no se alcanzó a contextualizar, aquello que tú sientes que quedó pendiente y que ya sabes que sí es parte de lo que tiene que seguir en tu proceso, porque eso lo sabes interno, no es como que te lo marque alguien o que te digan, esto es lo que vas a hacer. No, simplemente es algo que estás consciente o inconsciente y se queda de base para los 13 días del anillo de fuego. Bueno, hasta aquí estas 22 vueltas, que si las resumimos son 11 para conectar contigo y 11 para verte a ti, cómo te desarrollas en tu entorno o qué haces con eso que te está mostrando la pantalla grande, cómo te relacionas con esa pantalla. Entonces la funcionalidad de Calendaria es ubicarte en qué parte estás, en qué posición te ubicas de esos movimientos y entonces sí decir, bueno, si estoy en un día en el cual está terminando una fase y va a empezar otra, ¿qué es aquello que estoy terminando y qué es lo nuevo? Hacerme consciente que lo que estoy terminando, si lo estoy cerrando como va proyectado, o tengo que hacer un ajuste, o tengo que entregar algo más porque me faltó, y poder empezar a gestionarlo antes de que llegue al anillo de fuego, o si no voy a poder de antemano saber, este es mi alcance, mi límite, y esto se va directo para anillo de fuego porque ya no se va a poder hacer algo. Pero no tener todo ese sobrepeso, no tener esa resistencia y esa barrera de vivir el día. Y bueno, ha sido un video largo, ha sido un video con mucha información. Entonces, ¿qué nos quedamos el día de hoy? Que Calendaria es un aprovechamiento que nos otorga la realidad para ver qué es lo que nos emite la Tierra a nosotros en este año que cursamos. Y que es un recurso, una herramienta que podemos utilizar día a día si es que queremos, pero si no, también la podemos consultar como una referencia para saber dónde me ubico. A ver, al día de hoy, ¿dónde estoy? ¿Estoy plantado donde debo de estar? ¿O me quedé atrás? ¿Y qué tan atrás me quedé? Si les pasa que cuando les preguntan ¿qué día es hoy? Y configuras un año previo, entonces ahí hay una información, ¿no? Que te estás jalando del año previo que no has terminado de concretar. O peor, ¿no? Que te pones una edad más corta. ¿Qué pasó en esa edad que no has terminado de concretar? O sea, son puntos y flachazos que ahí van a estar. Ahora, no significa que todos vamos a estar como al día. No, porque si no, no habría evolución. O sea, tiene que haber situaciones en las que tengamos que tener un desafío, pero que no nos coma ese desafío. Si así una vez que lo identificamos, pues empezar a actuar en base a él, si queremos. Si vemos que el costo-beneficio por actuar en él no es tan significativo, porque acuérdense, cuando vemos en línea sin juicio, de solo actos, tenemos que sacar los pros y contras de cada situación. Pros y contras de si ya le voy a dar una etiqueta, ¿no? De un ángulo. Y pros y contras si me voy al otro extremo. Y vincularlos. ¿Cuál es el acordeón o cuál es la base que voy a utilizar? ¿En qué aspectos sí y en qué aspectos no?
pero mantenerme en punto cero, esa coordinación me va a ayudar muchísimo. Bueno, si tienes dudas, si quieres una ejemplificación personal, si quieres que hagamos un acompañamiento para ver una clase personalizada para tu entendimiento, me puedes contactar. En mis redes sociales estoy como Miriam Catalina en Facebook y YouTube, y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Mándame un WhatsApp, mi información está en Facebook, y coordinamos una cita. Atrévete a vivir esa experiencia de conectar contigo. Si ya sientes que estás listo, y si no sientes que estás listo pero estás resonando, pues anímate a un acompañamiento, no tienes por qué vivirlo solo. Bueno, y nos vemos en otro video. Bye bye.